Buen día, profesora. El día de hoy voy a exponer el tema que es migración y dispersión de especies. Pues como introducción tenemos que primeramente, para entender o comprender este tema, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos como lo son la migración y la dispersión. Básicamente en biología la migración se refiere al desplazamiento periódico y estacional de un animal de un hábitat a otro, y la dispersión se refiere a tanto al movimiento de individuos, animales, plantas, hongos, etcétera, desde su lugar de nacimiento a su sitio de reproducción, como al lugar de movimiento de un sitio de reproducción a otro. La migración de organismos, pues esta básicamente es, como ya lo mencioné, el desplazamiento de animales a distancias relativamente largas, generalmente por temporadas. Es la forma de migración más común en la ecología. Se encuentra en los principales grupos de animales, incluidos aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios e insectos y crustáceos. La razón por la cual migran los animales eh, viene, viene bien a variar, es variable, vaya. En primer lugar, migración de aves. Aproximadamente 1800 de las 10.000 especies de aves del mundo migran y recorren largas distancias cada año en respuesta en respuesta a las estaciones. Muchas de estas migraciones son de norte a sur, con especies que se alimentan y reproducen en latitudes altas del norte durante el verano y se desplazan algunos cientos de kilómetros al sur durante el invierno. Algunas de estas especies amplían esta estrategia para migrar anualmente entre los hemisferios norte y sur. Migración de especies. La mayoría de las especies de peces realizan desplazamientos relativamente limitados, permanecen en una sola área geográfica y realizan migraciones cortas para pasar el invierno, desovar o alimentarse. Algunos cientos de especies migran largas distancias, en algunos casos miles de kilómetros. Migración de insectos. En algunos insectos alados, como son las langostas y ciertas mariposas y libélulas, con fuerte vuelo migran largas distancias. Entre las libélulas, las conocidas... ya me equivoqué. No, pues iba a decir. No, sí va bien. No. Migración de insectos. Algunos insectos alados, como las langostas y ciertas mariposas y libélulas con fuerte vuelo, migran largas distancias. Entre las libélulas, las especies de Libélula y Sympetrum son conocidas por la migración masiva, mientras que Palanta flavensis, conocida como la libélula rayadora naranja, hace el cruce oceánico más largo de cualquier insecto entre la India y África. En, en algunas especies de mariposas migratorias, como lo son la mariposa monarca y la mariposa vanesa de los cardos, ningún individuo completa toda la migración. En cambio, las mariposas se aparean y se reproducen durante el viaje, y las generaciones sucesivas viajan a la siguiente etapa de la migración. Migración de mamíferos. Algunos mamíferos exhiben migraciones extraordinarias, y el caribú tiene una de las migraciones terrestres más largas conocidas en el planeta, alcanzado hasta 4.868 kilómetros al año en América del Norte. Sin embargo, en el transcurso de un año, los lobos grises son los que más se mueven. Un lobo gris en particular cubrió una distancia anual acumulada total de 7.247 kilómetros. Otras especies. Algunos reptiles, especialmente las tortugas marinas y los anfibios, migran. Algunos crustáceos migran de manera más espectacular.
como por ejemplo el cangrejo rojo de la isla de Navidad, que se mueve en masa cada año por millones. Pasamos ahora a lo que es la dispersión de los organismos. Pues esta básicamente también se usa para describir el movimiento de propágulos como semillas y esporas. Técnicamente la dispersión se define como cualquier movimiento que tenga el potencial de conducir al flujo de genes. La dispersión se podría decir que se divide en tres fases, que es la salida, transferencia y liquidación. Existen también, por ejemplo, diferentes tipos de dispersión. En algunos organismos que son móviles a lo largo de sus vidas, pero otros están adaptados para moverse o, o moverse en fases precisas y limitadas de sus ciclos de vida. Esto se le llama comúnmente la fase dispersiva del ciclo de vida. Las estrategias de los ciclos de vida incompletos de los organismos a menudo se basan en la naturaleza y las circunstancias de sus fases dispersivas. Los dos tipos de dispersión que podemos identificar son dispersión independiente de la densidad, que esta básicamente pues los organismos han desarrollado adaptaciones para la dispersión que aprovechan diversas formas de energía cinética que ocurren naturalmente en el medio ambiente. Y tenemos también lo que es de la dispersión dependiente de la densidad, que esta para muchos animales depende en gran medida de factores como el tamaño de la población local, en la competencia de los recursos, la calidad del hábitat y el tamaño de este mismo. Tenemos también lo que son los mecanismos de dispersión, que pues estos en la mayoría de los animales son capaces de locomoción y el mecanismo básico de dispersión pues es el movimiento de un lugar a otro. La locomoción permite que el organismo pruebe la idoneidad de nuevos entornos. También otro mecanismo es la formación de barreras, que pues para la dispersión o flujo de genes entre áreas adyacentes puede aislar a las poblaciones a ambos lados de la división emergente. La separación geográfica y el posterior aislamiento genético de posiciones de una población ancestral puede dar lugar a la especiación. Y tenemos lo que es la dispersión de plantas. La dispersión de semillas es el movimiento o transporte de semillas fuera de la planta madre. Las plantas tienen movilidad limitada y en consecuencia dependen de una variedad de vectores de dispersión para transportar sus propágulos. Pues aquí básicamente lo que nos dice es que los patrones de dispersión de semillas están determinados en gran parte por el mecanismo de dispersión, y esto tiene implicaciones importantes para la estructura demográfica y genética de las poblaciones de estas plantas, así como los patrones de migración y las interacciones de las especies. Tenemos también lo que es la dispersión animal. Primeramente en animales no móviles. Existen numerosas formas de animales que no son móviles, como esponjas, briozoos, tunicados, anémonas de mar, corales y ostras. En común todos son marinos o acuáticos. Puede parecer curioso que las plantas hayan tenido tanto éxito en la vida estacionaria en la tierra, mientras que los animales no, pero la respuesta está en el suministro de alimentos. Las plantas producen sus propios alimentos a partir de la luz solar y el dióxido de carbono, generalmente más abundantes en tierra que en agua. Aquí básicamente nos dice que todos los invertebrados marinos y acuáticos cuyas vidas pasan fijadas al fondo
más o menos las anémonas, por ejemplo, son capaces de levantarse y trasladarse a una nueva ubicación si las condiciones lo justifican o no le favorecen. Este, y producen pues lo que viene a ser unidades de dispersión. En animales móviles, la mayoría de todos los animales pues son móviles, aunque estos animales pueden en teoría dispersarse por sus poderes locomotores, como ya lo había mencionado, que la locomoción es un claro eh, ejemplo de mecanismo de dispersión. Por sus poderes locomotores espontáneos e independientes, muchas especies utilizan las energías cinéticas existentes en el medio ambiente, lo que resulta un movimiento pasivo. La dispersión por las corrientes de agua está especialmente asociada con los habitantes físicamente pequeños de las aguas marinas conocidas como zooplancton. La capacidad de dispersión de una especie se refiere a su posibilidad física de abandonar su ecosistema para llegar a otro donde pueda encontrar unas condiciones adecuadas para su supervivencia y reproducción. Pues esto nos dice que la especie lo hace cuando las condiciones del entorno que lo rodea no le favorece o no le beneficia del todo para su supervivencia. Los mecanismos de dispersión son un factor esencial en la distribución natural de las especies y en el intercambio de material genético dentro y fuera de las poblaciones. Atendiendo a esta capacidad, los ecosistemas se componen de dos tipos de especies. Por un lado, las especies nativas propias de un lugar y por otro lado, las especies inmigrantes, introducidas de forma accidental o deliberada. Cabe mencionar que a lo largo de la evolución de las especies han adquirido una serie de características para poder competir con otras especies según el ambiente en el que viven. Las especies pequeñas y de tamaño microscópico como bacterias, protozoos, plantas fugaces o animales diminutos suelen ocupar nuevas áreas con facilidad, extendiéndose con gran rapidez. Sin embargo, si las condiciones ambientales cambian o si entran en competencia con otras especies, desaparecen bruscamente. El papel de estas especies es clave para colonizar los ecosistemas en las primeras etapas de su desarrollo. Por su parte, también los animales y plantas grandes se mantienen con altibajos, por decirlo así, pero siempre cerca de la densidad máxima que pueden tener en condiciones con medios estables como selvas, bosques o regiones esteparias. Y en conclusión tenemos que la migración es un fenómeno de múltiples dimensiones. Este se ha caracterizado por no ser solo el resultado del éxodo de una parte de la población con el objetivo de lograr una mejor calidad y estatus de vida, sino porque deja una profunda huella en las comunidades expulsoras. Y también como segundo punto, pues comprender la dispersión y las consecuencias tanto para las estrategias evolutivas a nivel de especie como para todos los procesos a nivel de ecosistema requiere que se comprenda el tipo de dispersión, el rango de dispersión de una especie dada y los mecanismos de dispersión involucrados en esta misma especie. Y pues de mi parte es todo y espero que haya sido de su agrado y aquí están las fuentes de información.